Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Esta es una clase dirigida a estudiantes de enfermería, kinesiología y obstetricia. La materia es anatomofisiología 1. Quien les habla es Andrés Burquevial, el profesor titular de ambas asignaturas. ¿Por qué uno tiene que conocer la anatomía del corazón y la fisiología del aparato cardiovascular? Una de las funciones relevantes e integrales de ese conocimiento tiene que ver con la regulación de la presión arterial. Lo que uno tiene que hacer de entrada es definir qué es la presión arterial. Desde el punto de vista fisiológico, la presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre sobre la superficie interna de las paredes arteriales. Esa presión arterial tiene valores normales, uno habla de normotensión, tiene valores cuando desciende y uno habla de hipotensión, y tiene valores cuando aumentan de un determinado parámetro y habla de hipertensión. La presión arterial se divide en presión sistólica, diastólica y diferencial. La sistólica o presión máxima ocurre en la sístole. La diastólica, la menor presión, la voy a registrar al finalizar la contracción isovolumétrica sistólica o al inicio de la fase eyectiva. Y la presión diferencial va a ser la resta entre la presión arterial sistólica y la diastólica. ¿Qué es lo que muestra el gráfico? Una presión basal diastólica de 80 milímetros de mercurio y una máxima sistólica de 130. Esto es la presión arterial normal. Dice, en la gráfica se muestra la presión arterial en un ciclo cardíaco entre el primer ruido y el segundo ruido, entre el tiempo 1 y el tiempo 2. El tiempo 1 es la fin de la contracción isovolumétrica sistólica y el T2 es el fin de la contracción isovolumétrica sistólica del ciclo siguiente. En el medio usted va a tener una presión diferencial que va a ser la diferencia básicamente entre la sistólica y la diastólica, que va a ser igual a 50 milímetros de mercurio. Lo que esté por debajo de estos valores, o sea, un 130 de presión arterial sistólica y 80 de presión arterial diastólica, toma el nombre de hipotensión arterial. Lo que esté por arriba de estos valores, o sea, arriba de 130 como presión arterial sistólica y de 80 como presión arterial diastólica, es hipertensión arterial. Cuando cursen patología seguramente leerán el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial, la última versión actualizada del año 2019 con la clasificación correspondiente. ¿A qué denomino? Voy a minimizar. Presión arterial media. Presión arterial media. Es un valor de esta presión arterial que, siendo constante, debe asegurar igual volumen minuto que el fisiológico fluctuante de sístole a diástole. Esto no es un tema menor, porque en realidad esto es aproximadamente a partir de los, digamos, de la vida misma y hasta los 40, 50 años. Después aparecen alteraciones en la presión arterial media.
esa presión arterial media, que uso el mismo gráfico del anterior, tendría un valor de 100 milímetros de mercurio, y es la que, digamos, midiéndola ordenadamente, me hablaría también de una presión arterial normal o una normotensión. Hay dos cuestiones a tener en cuenta en esta apreciación y en esta definición de la presión arterial media. Si bien es la constante, esa constante puede variar por un evento fisiológico que a usted lo hipotense, por un evento fisiológico que a usted lo hipertense y altere esta cuestión, o porque usted ya ha empezado a cursar una de las enfermedades prevalentes que tiene la Argentina, que es la hipertensión arterial. La presión arterial va a depender del cumplimiento de algunas leyes físicas que le permitan, digamos, cumplir, digamos, su función, digamos, de volumen líquido, de presión, digamos, de un líquido determinado en la dinámica de circulación. La primera ley que interviene es la ley de Poiseuille. ¿Y qué dice la ley de Poiseuille? Es la relación entre el caudal de fluido que circula, la sangre, por un sistema tubular, el sistema circulatorio, la diferencia de presión que lo moviliza y la resistencia periférica que se opone al fluir. Vamos de nuevo, la ley fundamental de la hidrodinámica o ley de Poiseuille dice, mire, esto es un escenario donde usted tiene un fluido, la sangre, tiene un sistema de circulación, el sistema circulatorio. Hay una diferencia de presión que a usted le permite que ese fluido básicamente circule. Y a medida que avanza y se estrecha el diámetro de las arterias, aparece el escenario de la resistencia periférica. ¿A qué? A ese flujo. La fisiología dice, usted deberá mantener la presión arterial en condiciones normales, teniendo en cuenta la característica del fluido, teniendo en cuenta que no tiene ninguna deficiencia en su sistema circulatorio, que mantiene la diferencia de presión para movilizar ese fluido y que la resistencia periférica tendrá un valor normal para que el proceso sea infinito y se continúe constantemente. Cuando adapto esta ley fundamental de la hidrodinámica, la ley de Poiseuille, al aparato circulatorio, la Q es el caudal del fluido circulante. ¿Sí? Esa Q es igual al volumen minuto. Al volumen minuto que usted tiene que hacer circular. La delta P es el gradiente de presión que moviliza el fluido. Es la diferencia en el caso del aparato circulatorio entre la presión arterial y la presión venosa. ¿Sí? Entre la presión arterial y la presión venosa. Casi igual a la presión arterial, dado que los valores de presión venosa son muy bajos. Entonces, esto transforma la ley de Poiseuille adaptada al aparato circulatorio en volumen minuto cardíaco es igual a la presión arterial sobre la resistencia periférica. Primera definición. Y la segunda definición es, ¿qué es la presión arterial al fin y al cabo? Es el volumen minuto por la resistencia periférica del sistema circulatorio. Digo, esto hay que no solamente ver la fórmula, sino poder pensarlo.
cuando usted tiene entre 70 y 80 años y tiene una insuficiencia venosa periférica en sus miembros inferiores, sin duda va a tener un trastorno circulatorio. ¿Por qué? Porque para que circule ese volumen que usted a los 30 años, digamos, manejaba en condiciones fisiológicas normales, ahora usted va a tener que aumentar la presión. Seguramente va a ser ayudado por alguna droga que le permita, digamos, que ese flujo sea constante y que no tenga ningún evento crítico, ya sea de cierre, ¿sí? Que haga una trombosis venosa, o que esa trombosis venosa provoque dolor y desde ya provoque deterioro vascular generalizado en el contexto de esa trombosis venosa superficial o profunda. Cuando hablo de superficial o profunda, en los miembros inferiores tengo un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo que es interpelado por esta insuficiencia venosa. ¿Y qué es lo que está disminuido ahí? Básicamente la presión. ¿La presión para qué? Para que vuelva ese líquido circulante que es la sangre a la presión constante. La resistencia periférica, acá dan 12, perdón, dan dos ejemplos de similitud de la resistencia vascular a la de un circuito eléctrico. El autor pone este ejemplo y dice, en el circuito A, las R's se ubican en serie, la R1, R2, R3, R4, R5, R6. Bien, la R total es la suma de cada R individual. La R total, ¿sí?, es la suma de todas estas R's. Esta no es la forma, dice el autor, de disponer las R's en el circuito sistémico y en el pulmonar. Es correcto lo que dice. No es que se van encadenando estas resistencias periféricas. En el circuito B, la figura B, las R se ubican en paralelo. R1, R2, R3, R4, R5. Y dice que la inversa de la R total es la sumatoria de la inversa de cada R individual. Esta sí es la forma de cómo se disponen las R's en los circuitos pulmonares y sistémicos, donde la resistencia total es menor que cada resistencia individual. La resistencia total es menor que cada resistencia individual. Y es lógico. Primero, ¿por qué? Porque uno tiene que mantener la presión arterial constante en todo el organismo. No solamente en el circuito circulatorio. Resulta que ese circuito circulatorio, formado por arterias y venas, tiene arterias que tienen ramas colaterales y ramas terminales. ¿Para qué? Para irrigar órganos. Y esos órganos son irrigados y cumplen funciones normales fisiológicas a presión arterial constante. Entonces la resistencia, dice, total, debe ser menor para que en condiciones fisiológicas usted mantenga ese circuito en forma infinita, irrigando todo el organismo. Y acá muestra, ¿sí? Vamos a achicar un poquito. En el circuito sistémico, no voy a preguntar qué es el circuito sistémico, porque a esta altura de la cursada y del año, y a una semana del parcial, está claro cuál es el circuito sistémico. La resistencia periférica del circuito sistémico es menor que lo que cada órgano la compone. La resistencia periférica del circuito sistémico es menor que la de cada órgano que lo compone. Y entonces me muestra el cerebro, el corazón, las arterias coronarias, el músculo diafragma, el estómago. Me da ejemplos el autor. El vaso, el intestino, el riñón, la pelvis como región con órganos pelvianos y los miembros inferiores.
todos los órganos representan resistencias en paralelo. ¿Resistencias a qué? Resulta que usted viene por esta calle y tiene que desviar por la colateral para ir a irrigar el hígado, la vesícula, el páncreas o el estómago. O al revés, del cuello para arriba usted tiene que irrigar los músculos de la boca, los músculos de la lengua, los músculos de la cara, los músculos del cráneo. Usted tiene que irrigar el tronco encefálico, los hemisferios cerebrales. Usted tiene que irrigar la faringe, la laringe, el esófago. Usted tiene que irrigar el corazón, acá están las coronarias. Usted tiene que irrigar los pulmones. Digo, más allá de la función fisiológica que cumple cada órgano, ese órgano, entre comillas, para cumplir esa función, necesita de dos escenarios. Un escenario de inervación y un escenario de irrigación. Dice el autor, la resistencia periférica del circuito sistémico termina siendo menor que la de cada órgano que lo compone. Todos los órganos representan resistencias periféricas en paralelo. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Lo mismo sucede en el circuito pulmonar. En el circuito pulmonar globalmente, cada lóbulo que usted tiene que irrigar del pulmón izquierdo, lóbulo superior y lóbulo inferior, y del pulmón derecho, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, forman parte de una resistencia periférica mayor a la de la totalidad del circuito pulmonar. En el mantenimiento y el cumplimiento de la ley de Poiseuille adaptada al aparato circulatorio, usted en este momento tiene una presión arterial normal, la resistencia periférica medida que tiene que tener y una circulación óptima, salvo que haya tenido algún traumatismo, algún evento vascular, o ya sea una señora o un señor que tenga un grado de insuficiencia en algún tipo de órgano en el capítulo circulatorio, cosa que no creo. Me arriesgo a decir, si es mayor de 50, 60 años, que pudiera ser una insuficiencia venosa incipiente. Avíseme, Evelyn, del horario, porque yo a veces me entusiasmo y... No nos falta todavía. Muy bien. ¿Cuáles son los determinantes de la presión arterial? Lo vimos, el volumen minuto, la resistencia periférica por fricción al fluir de la sangre por los vasos. Existe solo cuando el fluido es viscoso, la mayor resistencia se ubica en las arteriolas. ¿Y por qué se ubica en las arteriolas? Porque entre la arteria y la arteriola hay una disminución del diámetro. Esto, imagínense, voy a hacer una cosa grosera. Esto es una arteria, esto es una arteriola. El mismo volumen va, entre comillas, a tener una mayor resistencia periférica porque ha disminuido el diámetro de ese vaso sanguíneo. ¿Por qué podemos decir, se pregunta el autor, que la mayor resistencia periférica está dada en las arteriolas? Y me muestra un gráfico que ahora vamos a ver. Uno en esto tiene que hacer una abstracción y pensar, ¿qué es la presión? La presión es un evento energético que moviliza un volumen por minuto, en este caso de un tejido llamado sangre, un volumen minuto sanguíneo, a lo largo de los vasos. ¿Contra qué? Contra la resistencia periférica. ¿Sí? Lo mismo le pasa al agua que usted pone la manguera en la canilla. ¿Sí? Esa agua, para hacer el recorrido de la manguera, tiene una resistencia. Cuando usted recorre su jardín, o recorre la galería, o recorre lo que tenga que recorrer para hacer alguna limpieza con esa manguera, y en algún momento esa manguera se tuerce o tiene algún, digamos, alguna desaveniencia, en el sentido de se entrecruza esa manguera y genera, digamos, una obstrucción, ¿qué es lo que sucede?
Si la obstrucción es media o no es completa, disminuye el flujo que sale por la boca de esa manguera. Es así. Y si la obstrucción es completa, no sale. Y está la presión que genera la obstrucción, que la manguera se sale del pico de la canilla. ¿Sí? Bueno, acá resulta que, digamos, no hay manguera y no hay pico de canilla. Hay un sistema cerrado, infinito, que usted tiene que mantener, que tiene fricción, que tiene un volumen y que debe mantenerse a una presión constante. Cuando la resistencia periférica en un vaso X, en un vaso sanguíneo, es alta, la presión en ese vaso sanguíneo desciende porque su energía se invierte ¿en qué? En vencer la resistencia y en generar movimiento. Y entonces muestra acá el autor, voy a agrandar un poquito y lo voy a mover. Esta es la presión medida en milímetros de mercurio. Y esto tiene que ver, cada uno de estos cuadritos, básicamente, con el diámetro y el volumen que manejan cada uno. Primero, el ventrículo izquierdo como parte del órgano corazón. Y después las arterias grandes y medianas, las arterias pequeñas, las arteriolas, los capilares y las venas. ¿Sí? Digo, esto no es un tema menor, porque, digo, si esto es normal, la función, entre comillas, del sistema circulatorio, de la sangre circulando y del corazón recibiendo y eyectando ese volumen de sangre, se va a dar en condiciones normales a una presión constante. Y va a mantener el flujo constante. A pesar de que va a quedar con reservas, ya sea en la bomba derecha, ya sea en la bomba izquierda. La complejidad aparece cuando el corazón comienza a cansarse, o para mantener esa presión constante, perdón, para mantener ese trabajo constante, tiene que aumentar la presión. Para mantener el flujo constante, tiene que aumentar la presión. Para vencer la resistencia periférica, tiene que aumentar la presión. Bien, ¿dónde está el máximo descenso de la presión? Está en las arteriolas, en esta zona, fíjense, acá se mantiene constante y acá cae aproximadamente 60, 50, 40 milímetros de mercurio. Si trazo una línea por acá, 40 milímetros de mercurio. Mientras que en el ventrículo se mantiene entre 120 y 70 aproximadamente. En las arterias grandes, entre 120 y 80. En las arterias pequeñas, entre 110 y 80, ¿no? Bueno, en las arteriales se da un descenso brusco. ¿Por qué? El organismo es sabio. Che, resulta que veníamos por una avenida de 6 carriles, una arteria grande, mediana o pequeña. Imagínense que la arteria grande son 6 carriles, la mediana son 4, la pequeña es 2 calles o 2 carriles y la arteriola es medio carril. Entonces es lógico que descienda la presión, porque usted, digamos, con la fuerza que trae de los grandes vasos del corazón, no puede atravesar ese diámetro. No puede atravesar ese diámetro. ¿Ok? A ingresar al órgano que tenga que ingresar. En general, como decía filminas anteriores, la presión periférica, digamos, global, es menor a la presión que ejerce la llegada a ese órgano. Ese órgano tiene una puerta de entrada, que en general son las arterias colaterales, y tiene vasos sanguíneos de salida, que son las venas que van a ir a brevar a la vena cava inferior o la vena cava superior. Entonces digo, este juego de presiones está dentro de la normalidad. Cuando esto no sucede, aparece la deficiencia.
¿Y de qué va a depender el radio arteriolar? En este caso, el autor, digamos, yo trato de ser más gráfico, hablo del diámetro. En cuestiones cardiovasculares uno mira el radio, va a depender del tono del músculo liso. Todo vaso va a tener 3 capas, todo vaso sanguíneo. La capa del medio va a ser el músculo, ¿sí? Que le va a permitir contraerse o relajarse y, al fin y al cabo, sentir el paso de ese flujo y ofrecer la resistencia que tenga que resistir en relación al radio que tiene. Entonces va a depender del tono que tenga, ¿sí? Que al fin y al cabo va a ser el único determinante de la resistencia que rápidamente se modifique, porque al fin y al cabo, digo, si usted no tiene una obstrucción, si usted no tiene una placa de ateroma sobre esa arteria, debiera fluir en condiciones normales, a un volumen constante y a una presión constante. ¿Y por qué es importante, digamos, tener en cuenta este escenario de la resistencia periférica? Porque aparece el concepto de presión efectiva de flujo. La presión efectiva de flujo es la presión aórtica del circuito sistémico. Y en la práctica, digamos, de conocimiento, es la de cualquier órgano, porque las presiones son muy bajas. Es la presión con que la sangre es eyectada a uno de los grandes vasos, en este caso el vaso del circuito sistémico, que es la arteria aorta. Esa arteria aorta, como sabíamos, tiene desde el punto de vista anatómico 4 porciones: la aorta ascendente, el callado de la aorta, la porción descendente torácica y la porción descendente abdominal. Va dando ramas colaterales para X cantidad de órganos y ramas terminales, las dos ilíacas primitivas, derecha e izquierda, arterias ilíacas primitivas, derecha e izquierda, y la arteria sacramedia. Entonces digo, esa presión efectiva de flujo se ve alterada cuando aparece, por ejemplo, un grado de insuficiencia aórtica a partir de la 7ª década de la vida, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el corazón, que es corazón y tiene que inyectar por el ventrículo izquierdo y por la arteria aorta ese volumen? Trabaja más. Y si trabaja más, ¿qué es lo que sucede? Y le pagan menos. Aumenta la presión. Y resulta que como trabaja más y aumenta la presión, el hecho de trabajar más hace que usted tenga una mayor frecuencia cardíaca. El sistema se vuelve ingrato. ¿Por qué? Porque el corazón se reconoce como corazón. Y no reconoce que usted tiene 70 años. Reconoce que usted tiene 30, 35. Pero resulta que usted tiene 70, tiene 75. Y a eso le agrego los factores de riesgo que seguramente usted debe haber acumulado en esos 70 años de vida. Entonces, esta presión efectiva de flujo no va a ser la misma y obviamente va a condicionar la llegada de ese flujo al órgano X. Cuando hablo de presión efectiva de flujo, si se trata del circuito sistémico, la presión efectiva de flujo es igual a la presión arterial menos la presión que se ejerce en la aurícula derecha, o mejor dicho, que uno toma en la aurícula derecha. Y si se trata del sistema renal, la presión efectiva de flujo es igual a la presión aórtica menos la presión en la vena renal o en la vena cava inferior. ¿Por qué? Porque el riñón necesita filtrar una X cantidad de volumen y que ese volumen sea constante. Si ese volumen no es constante, seguramente lo va a censar y va a tratar de dirimir por qué no es constante, por qué ha disminuido la presión y por qué el volumen que tenía que llegar no llega. Profe, Sí, 3 minutos quedan. 3 minutos.
Bien. El ejemplo del riñón, dice el autor, vale para cualquier órgano. Siendo muy bajas las presiones en la aurícula derecha y en la vena renal, se obviarán sus valores para simplificar el cálculo. Así veamos. Resistencia periférica total sistémica es igual a la presión arterial, en este caso pongo el valor medio de 100 milímetros de mercurio, sobre el volumen minuto, 5 litros por minuto. Esto es igual a 20 milímetros de mercurio, 20 milímetros de mercurio sobre 1 litro por minuto. ¿Qué significa? Se requieren 20 milímetros de mercurio, de presión, de perfusión, para vencer la resistencia periférica y movilizar a través de todo el circuito sistémico 1 litro de sangre en 1 minuto. Resulta que usted tiene que movilizar 5. Entonces, ¿qué necesita? Necesita 100, que es la media, digamos, para decirlo de alguna manera. ¿Ok? Eso es en el circuito sistémico. Tengo 2 minutos y llego a completar la filmina. En la resistencia periférica renal, vuelvo a tomar el valor de la presión arterial, medio, 100 milímetros de mercurio, sobre el volumen minuto renal, 1 litro por minuto. Acá disminuye, no es que disminuye, es lo que permite el riñón, digamos, asimilar, digamos, como órgano. Entonces esta ecuación me da 100 milímetros de mercurio sobre 1 litro por minuto. Resistencia periférica renal. Se requieren 100 milímetros de mercurio de presión de perfusión para vencer la resistencia periférica, claramente, y movilizar a través del riñón 1 litro de sangre en 1 minuto. La resistencia periférica renal es 5 veces superior a la resistencia periférica sistémica total. Cortamos acá y seguimos. Bueno. Dejo de